en cuestión al tiempo vamos a ser bien breve, estamos todos cansados. Bueno, vamos a presentar el caso de Valving Ring y cierre con PLAG en insuficiencia tricuspidia severa, una alternativa al caso que presentó Carlos. Se trata de una paciente femenina de 48 años de edad. Como antecedentes, la paciente había tenido una plástica tricuspidia con anillo semirrígido incompleto número 32 en el 2011. Presenta fibrilación auricular crónica en tratamiento anticoagulante en ese momento, principalmente con Syntrone y con buenos controles, múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca derecha, obviamente en los últimos meses, es hipotiroidea y diabética insulino requiriente. Bueno, el electro, como decíamos, tiene un ritmo de FA con un bloqueo completo de rama derecha, y lo importante del ecocardiograma, en lo cual se hizo un transtorácico y también un transesofágico, vemos el VI levemente dilatado, con espesores conservados, disquinesia septal, principalmente por sobrecarga derecha, una válvula mitral con pseudoprolapso de A2, con insuficiencia catalogada tanto por transtorácico y se corroboró por transesofágico que fue moderada en ese momento, cavidades derechas dilatadas, con deterioro severo de la función sistólica, insuficiencia tricuspidia severa y una PCVD en ese momento de 28 milímetros de mercurio. En este punto, y sin saber, si bien la paciente presentaba insuficiencia cardíaca derecha y se presentaba a la consulta con mucha disnea, no sabíamos efectivamente si el lado derecho o el lado izquierdo era el que estaba embromando en cierta forma, entonces decidimos realizarle un cateterismo derecho, principalmente para ver la wedge en esta paciente. Le hicimos cateterismo derecho y ahí se ve el resultado, en donde tenemos una wedge de 13 milímetros de mercurio, que pese a estar en peso seco en ese momento, hicimos una sobrecarga hídrica a ver si se comportaba dinámicamente, lo cual no hubo modificaciones. Por otro lado, medimos presión pulmonar, lo cual nos da 31 milímetros de mercurio, y en contexto de la paciente una resistencia vascular pulmonar elevada con 2,5 unidades Wood, lo que equivale a 207 dinas por segundo. Obviamente la paciente en tratamiento completo y refractaria al tratamiento médico, hacemos score de riesgo, lo que es el TRI-score, fíjense, la elevada mortalidad que presentaba, casi 34%, y por otro lado el Euroscore 2 en una reoperación arriba de 15%, lo cual estamos frente a una paciente de altísimo riesgo quirúrgico, por lo cual, debido a esto, la presentamos en HER-TEAM y decidimos claramente una opción endovascular. Cuando uno se plantea opción endovascular, en este caso, sale de lo que es las indicaciones clásicas, lo que mostraba Carlos recién. ¿Por qué? Porque tenemos una paciente en donde tenemos un anillo incompleto semirrígido y nosotros en este caso vimos la posibilidad de anclar una válvula aórtica, de posición aórtica, en posición tricuspidia, debido a que teníamos claramente ese anclaje en ese anillo semirrígido. Pero para eso necesitamos pedir una tomografía computada para el planeamiento. Y acá es el dato interesante de la planificación del caso. Fíjense que esto es la válvula tricúspide, lo que ven en blanco es el anillo semirrígido, y tuvimos que hablar con los cirujanos porque cuando hacen una plástica del anillo con anillo semirrígido dejan un resabio del lado septal de la válvula propia, que es lo que se ve el círculo chiquitito, lo que genera anatómicamente como si fuera un 8. ¿Y por qué es muy importante tener en cuenta este aspecto quirúrgico o técnico? Porque la válvula va a ir implantada justamente en el anillo semirrígido, pero tiene un espejo en lo que es el resabio, y en la bibliografía hay muchos casos que la válvula, en vez de anclarse en el anillo semirrígido, termina siendo anclada en el resabio quirúrgico, o sea, en el círculo más pequeño, y por consiguiente hay que colocar una segunda válvula que quedan como en caño de escopeta. Entonces, esto es lo primer dato a tener en cuenta. Y lo que nos planificamos en ese momento fue primero hacer un Valving Ring tricuspidio, obviamente con una válvula aórtica, en este caso balón expandible, que es la indicación formal para estos casos, y en segundo tiempo, principalmente dejar acomodar un poco ese ventrículo derecho, cerrar el leak periprotésico. ¿Por qué ya estamos hablando de un leak periprotésico? Porque claramente, si ustedes ven dónde va a quedar la válvula, es en el anillo semirrígido. Y como la válvula es circular, va a copiar perfectamente esto y el leak va a quedar en ese resabio quirúrgico. Entonces, indudablemente, la paciente iba a quedar con un leak periprotésico que no sabíamos si iba a ser leve, moderado o severo.
Entonces, en ese caso, por una cuestión de obra social, pudimos conseguir una válvula balón expandible MyValve, que en la planificación íbamos a colocar una número 29. El primer paso entonces del tratamiento era el Balvin Ring tricuspidio. Lo que hicimos fue una anestesia general, obviamente con un ecotrance esofágico para guiar el procedimiento, un acceso venoso femoral izquierdo con un introductor 7 French. Por ese lado principalmente subimos un pigtail y lo pusimos en la punta del ventrículo derecho. Por acceso femoral derecho colocamos el introductor de la válvula, que es un Python 14 French, que por dentro de este introductor va la válvula percutánea. Y fíjense un detalle muy importante, que tenemos uno de los catéteres en la punta del ventrículo derecho. En general, cuando nosotros ponemos válvulas percutáneas, la cuerda, o sea, nuestra guía, en general va en la punta del ventrículo derecho, pero si se fijan, un detalle anatómico importante, que si viene desde abajo, ese pigtail queda por el resabio. Entonces, no era una buena opción subir la válvula por el pigtail. ¿Por qué? Porque iba a quedar la válvula implantada en el resabio quirúrgico, que es lo que no queríamos en cierta forma. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos la cuerda en la arteria pulmonar? Entonces decidimos poner la cuerda en la arteria pulmonar, y al empujar la cuerda, fíjense que la cuerda se apoya sobre el lado del anillo semirrígido. Entonces, de esa manera decidimos colocar la válvula por la cuerda posicionada en la arteria pulmonar. Pero como no nos quedamos tranquilos de eso y dijimos, puede viajar al otro lado, desmontamos la válvula, subimos el balón de la válvula sin la válvula y lo probamos claramente si de esa manera iba a quedar en el anillo semirrígido, que era el gran temor nuestro a la hora de posicionar la válvula. Inflamos, obviamente, marcapaseada el balón, y vimos que quedaba perfectamente en posición del anillo semirrígido, también con la imagen del ecocardiograma. Entonces, con eso, claramente, ¿qué hicimos? Premontamos la válvula y la posicionamos en el lugar correcto. Ahí tenemos el momento del implante de la válvula balón expandible MyValve número 29. En general, la válvula va 80% en la cavidad ventricular y 20% en la cavidad auricular. Lo hacemos guiado por marcapaso a 180. En general, el lado derecho se puede liberar la válvula sin marcapaseo, pero como queríamos tener un control estricto en la liberación, decidimos hacerlo con marcapaseo. Se empieza a liberar suavemente, podemos reacomodarla hasta que se termina de impactar definitivamente la válvula. Gran temor, dos cosas: una, que quede en el anillo, y segundo, que quede posicionada en el lugar y que no viaje hacia ningún lado, obviamente. Ahí vemos el resultado, claramente. El resultado, la válvula queda perfectamente posicionada, en lo que es el 80% en el lado ventricular y el 20% en el lado auricular. Ahí vemos claramente cómo copia la válvula perfectamente a través del anillo semirrígido, pero cuando hacemos el eco de control, en la válvula no tenemos pérdida, pero perivalvular, ahí vemos claramente el resabio con una insuficiencia tricuspidia moderada a severa. Entonces, en este punto, ¿qué dijimos? Nos vamos. Soldado que huye sirve para otra guerra. Entonces, la paciente evoluciona correctamente. A las 48 horas le otorgamos alta hospitalaria. La paciente, en el interín, vuelve a internarse en reiteradas oportunidades con insuficiencia cardíaca descompensada, y a los 4 meses, como decíamos, para evitar o que se remodele correctamente ese ventrículo, el stone heart o el corazón suicida, decidimos el cierre del leak periprotésico. Entonces, el segundo paso fue el cierre del leak periprotésico. Para eso hicimos nuevamente anestesia general, utilizamos ecotrance esofágico para guiar el procedimiento, un acceso venoso femoral derecho con un introductor 7 French, con un catéter Amplatz pudimos atravesar, obviamente, una cuerda 0,35 y la dejamos posicionada en la arteria pulmonar a través de ese resabio, o sea, por fuera de la válvula en donde se encontraba el leak. Y una vez realizado esto,
Obviamente, como no tenemos eco 3D, que sería ideal para este caso, principalmente para ver la medida de ese resabio y por consiguiente cómo taparlo, decidimos subir un balón, inflar el balón y controlarlo con eco. A medida que íbamos inflando, se fue generando una cintura hasta que dejó de tener insuficiencia tricuspidea. En ese momento, los ecografistas simularon tener un 3D en la cabeza y empezaron a hacer mediciones en diferentes vistas, y de esa manera decidimos, obviamente, con la medición del ecocardiograma, colocar un Unplatzer Vascular Plug número 2. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque en general para los LIC periprotésicos no utilizamos un Plug 2, utilizamos un Plug 3 o un Plug 4. ¿Por qué? Porque son en general alargados. Imagínense que hay una válvula y si ponemos redondos, en general pueden protruir en la válvula y generar un grado de pseudoestenosis, vamos a llamarlo de alguna manera. Entonces los Plug 2 no se utilizan rutinariamente, pero en este caso, como el resabio era tan importante, decidimos cambiar el Plug 3 y el Plug 4 por un Plug 2. Y en este caso fue un número 16. Ahí se ve claramente posicionado lo que es el plug a través de la válvula, y en esta imagen vemos cómo se libera, un momento de tensión total porque no sabíamos si iba a quedar o no. Por suerte quedó en su lugar. Ahí vemos el resultado en una vista lateral y en una vista transversal. Fíjense qué lindo que se ve, si se acuerdan la imagen de la tomografía, donde se veía el anillo semirrígido, en este caso totalmente cubierto con la válvula, y ese resabio formando un 8 con, digamos, el círculo más pequeño cubriéndolo con el plug vascular 2 en este caso. Hacemos los controles, obviamente, por angiografía y por eco, y claramente lo que encontramos es que tiene la válvula normoinserta con un leak central leve y por otro lado el plug perfectamente posicionado con un leak leve. Pido disculpas de las imágenes, pero se rompió el equipo, pero quise traer, desprolijo obviamente, que es el informe original del procedimiento. La evolución de la paciente fue muy buena después de este procedimiento, lo toleró perfectamente bien, le dimos alta a las 48 horas, obviamente redujo las internaciones por insuficiencia cardíaca, así como también mejoró la calidad de vida, no por completo, porque era una paciente que ya estaba en un estadio bastante avanzado, y esto fue en el 2019 cuando se cerró el LIC. Después de 3 años, lamentablemente vino el COVID y la paciente fallece por COVID. Así que bueno, como mensaje final es muy importante la toma de decisiones en equipo multidisciplinario, obviamente en HER-Team, como se viene hablando durante todo el día. La posición de la cuerda en la arteria pulmonar, en este caso, ayudó a liberar la válvula percutánea correctamente en el anillo quirúrgico. Es un detalle técnico, pero es bastante importante y creo que nos salvó en la liberación de la válvula. Y por último, el cierre diferido del LIC sería una buena estrategia para adaptar paulatinamente el ventrículo derecho y por consiguiente evitar el Stonehenge, o sea, el corazón suicida. Muchas gracias.